Buenas tardes, hoy vamos a dar inicio a la clase de vacunas en el cursado de la Cátedra de Medicina Infanto-Juvenil de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Salta. Vamos a ver que vacunas es un tema muy importante y el marco teórico establece que las vacunas sirven para prevenir o controlar enfermedades agudas, sean bacterianas o virales, y para su elaboración es fundamental conocer la inmunidad natural de cada enfermedad, es decir, tratando de imitar la respuesta inmune que provoca la infección natural luego de un proceso infeccioso. Las vacunas son productos biológicos que contienen uno o varios antígenos que se administran con el objeto de producir una reacción controlada, similar a la infección natural y con el menor riesgo para el sujeto, de forma que desarrolle una respuesta inmunitaria que lo proteja frente a ulteriores exposiciones al microorganismo contra el cual se administra la vacuna. Vamos a hablar de inmunogenicidad, que es la capacidad de un agente infeccioso de producir inmunidad específica. La respuesta depende de los linfocitos B y T y vamos a ver qué tanto linfocitos B al replicarse y diferenciarse, luego de la estimulación antigénica producen los anticuerpos que presentan diferentes isótopos. Los linfocitos T a su vez crean una respuesta inmunológica mediada por células, es decir, que determinan la memoria inmunológica. Y los factores que influyen en la respuesta inmunitaria a la vacunación son muy variados. Vamos a ver que hay dos conceptos a establecer. Uno es eficacia y el otro es efectividad. Eficacia es el grado de protección contra una infección determinado conferido por la vacuna, mientras que la efectividad hace alusión a los resultados beneficios de la salud proporcionados por un programa de vacunación en la población. La respuesta inmune la podemos dividir en respuesta primaria y respuesta secundaria. Acá podemos ver que hay una respuesta ante la primera exposición, ya sea por células presentadoras de antígenos, linfocitos B y T y reconocimiento por parte de los mismos linfocitos T de múltiples epítopes. La respuesta inmunológica va a depender de la respuesta mediada por IgM e IgG. Vamos a ver que esto ya es respuesta inmunitaria específica cuando consideramos la inmunoglobulina G. La respuesta secundaria, y es un poquito lo que estábamos hablando recién, vamos a determinar que la memoria inmunológica necesita un tiempo para que se produzca la conversión de esos linfocitos B en plasmocitos, como así también para llegar a la producción de determinados anticuerpos que serían las inmunoglobulinas G. No nos olvidemos que la M aparece en la primoinfección y esto tarda desde la exposición hasta 7 o 14 días, mientras que la inmunoglobulina G aparecerá, como vimos en la diapositiva anterior, luego de los 7 días y su duración será por lo menos semanas, meses o años, dependiendo del tipo de inóculo inmunogénico que consideremos. ¿Cómo potenciar una respuesta inmune? Esto se realizó a través de los adyuvantes, ya sea para tener más tiempo de inmunogenicidad del antígeno, de forma de potenciar la respuesta de estas células presentadoras de antígeno y lo que genera esa actividad inmunoestimulante, por ejemplo, el hidróxido de aluminio, proteínas, péptidos, para amplificar esta respuesta inmune que nombramos anteriormente. Los diferentes tipos de vacunas. Vamos a ver que existen agentes vivos, agentes inactivos, toxoides, vacunas conjugadas, vacunas con ingeniería genética o bien vacunas cultivadas y tratadas o disminuidas con rayos o fenoles o alcoholes. Nos fijemos que las vacunas a agentes vivos corresponden principalmente, son las más inmunogénicas, es decir,
decir, que generan o tienen una efectividad ya que se aplican con una sola dosis, son altamente replicativas. Por ejemplo, la vacuna Sabin, ya nombraremos las diferentes vacunas de acuerdo a su clasificación, mientras que aquellas por agente inactivo, ya sea por calor o productos químicos, necesitan repetición de dosis. Luego tenemos, no son replicativas porque no están vivas, mientras que el tercer grupo, que representan los toxoides, representan aquellas determinadas por toxinas de determinadas bacterias modificadas y necesitan repetir dosis. Las vacunas conjugadas utilizan polisacáridos más una proteína transportadora, también necesitan repetición de dosis y presentan escasa actividad inmunogénica, principalmente en menores de 2 años. Aquellas que se lograron mediante fabricación por ingeniería genética necesitan tener un aislamiento de los genes, como así también un vector que los transporte. Son altamente inmunogénicas y luego tenemos las vacunas cultivadas y disminuidas en su infectividad, ya sea tratadas con rayos X, fenol o alcohol. Desde lo inmunobiológico vamos a considerar que necesitamos líquidos, se utiliza principalmente agua o en el medio en que se produjo la vacuna, estabilizadores y antibióticos, por ejemplo, para inhibir el crecimiento bacteriano, por ejemplo, el timerosal o la neomicina. Factores inmunogénicos, por ejemplo, vacunas a virus muerto deben inocularse en profundidad y necesitamos, por ejemplo, compuestos de aluminio, alumbre y o calcio. Los diferentes tipos de vacunas, acá encontramos una clasificación larga, pero a los fines, digamos, de información es sumamente importante ver el tipo de antígeno que utilice y la vía de administración. Encontraremos en rojo todas aquellas vacunas a virus o a bacterias vivas, por ejemplo, BCG, polio, antivaricela, fiebre amarilla, rotavirus, fiebre tifoidea y triple viral. Esto es muy importante considerando el tipo de vacuna y al cual o a la población que va a ser destinada. Por ejemplo, estas no se podrían aplicar en pacientes inmunodeprimidos por el riesgo de replicación de la misma al estar viva, digamos, el inóculo, ¿sí? Y la vía de administración utilizarán diversas, ya sea intradérmicas, orales, subcutáneas, y están complementadas en el calendario de vacunación. La virus inactivo vamos a encontrar la hepatitis A, la polio inactiva, rabia y fiebre tifoidea. Son intramusculares, es decir, se aplican en profundidad. Luego vamos a encontrar a toxoides, como son la DTP, que es la difteria, tétano y pertussis, la DTP-A celular y la de tétanos, vía de administración intramuscular. Y luego vamos a ver las de polisacáridos conjugados o polisacáridos simples, como es hemófilos influenza conjugada, meningococo AC, meningococo C conjugado, neumococo conjugado heptavalente. Y la vía de administración casi en su totalidad es intramuscular y algunas subcutáneas. Aquellas recombinantes podremos considerar la hepatitis B, virus influenza, que es a virus muerto, antígeno inactivo, recombinante, y virus papiloma humano, subunidad proteica, ambas, o mejor dicho, las tres de aplicación intramuscular. La administración de vacuna en relación al tiempo, vamos a ver que se pueden utilizar o tener uso simultáneo de vacunas. Estos se pueden realizar en diferentes sectores anatómicos y los efectos adversos no aumentan y la respuesta inmunogénica disminuye. Los intervalos de administración a varias dosis de un mismo antígeno, algunas necesitan varias dosis para completar el efecto inmunogénico, por ejemplo las de toxoides, que necesitan repetirse, por ejemplo difteria, tétano y pertussis, que necesitan 2, 4, 6 meses, 18 meses y una, digamos, nueva dosis a los 5 años. Sabemos que a calendario incompleto hay que completar dosis según calendario, y el intervalo de administración, que suelen ser preguntas a veces frecuentes entre vacunas diferentes, debemos considerar o tener en cuenta dos cosas. Si son a vacunas inactivas o a vacunas virus vivos, no interfieren entre sí, pero si son a vacunas
a virus vivo, como por ejemplo para fiebre amarilla y cólera, debemos administrarse en forma simultánea, ¿sí? O deben separarse entre sí por 3 semanas. Esto es muy importante considerar muchas veces, por ejemplo, en aquellas situaciones en que nuestros pacientitos viajen a lugares donde haya circulación, donde esté recomendada la fiebre. Para la fiebre amarilla debemos tener estos cuidados teniendo en cuenta la administración simultánea. Luego vamos a ver intervalos de administración de vacunas y vamos a ver y las inmunoglobulinas, ¿sí? Las inmunoglobulinas vamos a considerar dos escenarios: vacunas, inmunoglobulina con vacunas inactivas o atoxoides. La administración es simultánea, no hay ningún problema. Pero cuando hay vacunas a virus vivos, la administración primero se administra la inmunoglobulina G, y la administración de la vacuna debe esperarse 2 semanas porque puede haber cierta interferencia entre ambas. Entonces, estas dos situaciones, tenerlas presentes cuando necesitamos administrar inmunoglobulinas. Puede ser, por ejemplo, en el caso del tétanos, la administración es simultánea, o sea, vacunamos y administramos inmunoglobulinas en forma conjunta. No así, por ejemplo, cuando se produce la exposición, por ejemplo, ante una probable rubiola en un embarazo. Primero se espera, o lo que se hace es administrar la inmunoglobulina previamente haber chequeado el estado inmunológico de la madre. Por el riesgo, sabemos que la rubiola puede producir efectos en el embrión en desarrollo. El intercambio de vacunas, podemos tener dos situaciones. Se pueden intercambiar en diferentes laboratorios. No se recomienda cambiar de laboratorio en el caso de Bordetella pertussis acelular. El efecto rebaño tiene que ver con esto. Nosotros vacunamos a un individuo que está en una comunidad y en una determinada población. Determina protección indirecta a personas no vacunadas. Existen varios mecanismos: vía fecal, disminución de la condición de portador o reservorio en el caso del individuo. En la comunidad interrumpe el contagio persona a persona. Al tener más personas vacunadas, más se beneficia a la comunidad, y mientras nosotros más vacunamos, obviamente la población presenta mayor proporción o mayor cobertura de personas con el esquema de vacunación completo. La vacuna como profilaxis post-exposición, vamos a considerar tanto para la vacuna de la hepatitis A y la varicela, indicada las 72 horas de exposición y 5 días del contacto. Considerar siempre el periodo de incubación y el tiempo para fabricar inmunoglobulinas G. No nos olvidemos que la IgM es la primera que aparece en la primera infección, y la IgG tardará un poco más, 10 días, 14 días, hasta que se produzca el switching a nivel de los plasmocitos y sean las encargadas de fabricar las inmunoglobulinas G. Luego vamos a considerar determinadas situaciones que suelen ser a veces cotidianas y a veces no tan cotidianas, pero que se nos pueden presentar. Vacunación en pacientes inmunocomprometidos. Siempre valorar una oportunidad antes de iniciar inmunosupresión, siempre y cuando nos permita el cuadro y no sea hiperagudo y no comprometa órganos vitales. En el caso que nosotros podamos elegir, siempre hay que tratar de vacunarlos antes de iniciar la inmunosupresión. Si la vacuna fue 2 semanas antes y se inició inmunosupresión, probablemente hay que considerarlos como no vacunados. Y esperar hasta que se finaliza la inmunosupresión, hasta 3 meses, para poder iniciar la vacunación de estos pacientes. No nos olvidemos que los inmunocomprometidos pueden ser pacientes oncológicos, pacientes reumatológicos, pacientes nefrológicos que tengan una inmunodepresión per se por su enfermedad, o bien sean inmunosupresiones que nosotros tengamos que instaurar para controlar la base de la enfermedad. Dos consideraciones: no vacunar a virus vivos.
sí pueden recibir inmunoglobulina estos pacientes. La respuesta inmune siempre sepamos que puede estar disminuida. Chequear siempre las inmunoglobulinas para sarampión, varicela y hepatitis A, tanto en el pre como en los pacientes post-trasplantado. Ese es un grupo que me estaba olvidando y que son los pacientes con trasplante de diferentes órganos. Y chequear en todos los integrantes del equipo de salud que estén adecuadamente vacunados. Vamos a ver dos casos, paciente con corticoterapia altas dosis, consideremos corticoterapia, pulso de metilprednisolona, hidrocortisona o dexametasona, o bien por vía oral metprednisona o betametasona. En el caso del pediátrico, dosis mayor a 2 miligramos kilo día en relación, así por ejemplo, tenemos un paciente que pesa 20 kilos y 20 por 2 serían 40 miligramos al día, ¿sí? 20 sería el peso, los 2 miligramos sería el otro factor del producto, en total 40 miligramos. Ese paciente lo debemos considerar como un inmunosuprimido por corticoterapia a altas dosis. Y luego tenemos en valores absolutos la dosis mayor a 20 miligramos día, debemos considerar corticoterapia a altas dosis. Siempre debemos digamos, en el tiempo, estas 2 semanas previa a iniciar la corticoterapia, si tenemos ese espacio para que se produzca la producción de inmunoglobulina y podemos elegir vacunarlos antes de iniciar la inmunosupresión, lo hacemos. Y si no, tendremos que esperar a que la dosis disminuya por debajo de los 20 miligramos en el tratamiento ulterior. En estos pacientes no dar vacunas a virus vivos, y una vez que se concluyó el tratamiento tendríamos que esperar recién de 1 mes a 3 meses para vacunar a virus vivo. Paciente con corticoterapia con dosis moderada o baja, vamos a considerar también la meprednisona, betametasona, corticoide inhalado a nivel intraarticular como es en las enfermedades reumatológicas. La dosis va a ser menor a 2 miligramos kilo día. El mismo paciente pesa 20 kilos y la dosis está a 0,5 miligramos kilo día, suponiendo que sea un síndrome nefrótico en remisión o sea un paciente con una artritis reumatoidea o un paciente lúpico. Hacemos esa relación, 0,5 supongamos por 20 me va a dar 10 miligramos. En el valor total también me da menor a 20 miligramos día. Por lo tanto, puedo considerar ese paciente que está recibiendo corticoterapia dosis moderada o baja. El tiempo, vamos a ver que siempre vamos a valorar estos 14 días, que es lo que nos permite fabricar las inmunoglobulinas. En ellos podríamos vacunarlo cuando la dosis de corticoterapia es inferior a estos 20 miligramos, a toxoides, vacunas subcelulares o acelulares y vacunas a virus vivo. Siempre tener en presencia estos valores absolutos de corticoterapia. Vamos a ver que en lo que representa la cadena de frío, la definición establece que existen algunos elementos a establecer. No nos olvidemos que son elementos que si pierden la cadena de frío probablemente sean ineficaz nuestro esfuerzo para tratar de prevenir la enfermedad. A nivel, existen diferentes políticas, ya sean centrales, regionales y locales, pero existen lineamientos que nosotros debemos continuar y seguir y probablemente como agente de salud en algún momento nos toque determinar o verificar que se está cumpliendo las normas establecidas. Los elementos esenciales en la cadena de frío, vamos a ver que a nivel local podemos tener heladeras que pueden ser desde heladeras portátiles o heladeras que estén en el centro de salud o en el hospital. Siempre la temperatura tiene que estar entre 2 a 8 grados centígrados. Esto debe ser verificado por los termómetros y solamente abrir 2 veces al día para mantener la inmunogenicidad y establecer un registro diario de la misma. Es decir, que la heladera que tiene las vacunas no debe ser usada para otros fines. Siempre tiene que estar
controlada y verificada cumpliendo estas normas. Ahora vamos a ver, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? En donde la distribución en los estantes superiores, medios e inferiores está determinada hacia arriba por la polio, la triple viral, sarampión, rubiola, es decir, aquellas vacunas a virus vivo, el termómetro, y después tenemos las de toxoides, difteria, tétanos, antitetánicas, botellas de agua en la base, y establecer la zona más fría hacia arriba, ¿sí? Y los acumuladores de frío a nivel de lo que sería el congelador específicamente. El uso de frasco multidosis, tanto para el tipo de vacuna, vamos a ver que hay como duraciones o indicaciones de acuerdo a las diferentes vacunas, OPV, tétanos, triple bacteriana, doble bacteriana, hepatitis, formas líquidas de Haemophilus influenza, hasta 4 semanas si conservan la cadena de frío. Las formas liofilizadas, Haemophilus influenza, BCG, sarampión, rubiola, parotiditis, sarampión, rubiola, no más de 8 una vez constituidas, fiebre amarilla, no más de 6 horas, luego de haber sido reconstituida. Esto en el caso en que a veces nos pasa que nos mandan a campañas de vacunación y tenemos el frasco multidosis. Esa es la recomendación actual para mantener, digamos, todas estas vacunas. Este es el calendario argentino de vacunación, ¿sí? Establecido con diferentes tipos de vacuna a virus inactivo, como puede ser la vacuna para la polio o a virus vivo, la BCG, la hepatitis B, neumococo, difteria, tétano, pertussis, Haemophilus influenza. Y los diferentes intervalos. Es sumamente importante que tengamos en la cabecita toda esta estructura para poder luego aplicarla y poder de alguna forma ponerla en práctica. Muy bien, la bibliografía actual, podemos encontrar todos estos elementos en fundamentos de vacuna, ya sea a través de la SAP o preguntas frecuentes a través del PRONAP 2016 capítulo 4. Bueno, espero haber sido claro y si existe o surge alguna posibilidad de duda, no duden en preguntarnos o hablar con los profesores de cada comisión. Muchísimas gracias.